Hoy quiero hablarle a alguien que ha estado luchando por escuchar la voz de Dios. El mundo en el que vivimos es un mundo de ruido constante. Es un ruido que no solo entra por tus oídos, sino que ataca tu espíritu. Es el ruido de la ansiedad que te grita tus deudas, el ruido de las redes sociales que te grita tus insuficiencias, el ruido de las malas noticias que te grita tu futuro incierto. El enemigo ha diseñado un sistema para mantenerte perpetuamente distraído. Él no necesita que caigas en un pecado profundo, solo necesita que estés demasiado ocupado para orar, demasiado entretenido para buscar el rostro de Dios, demasiado saturado de información para poder discernir la revelación. El problema de muchos cristianos hoy no es la falta de fe, es la falta de silencio. Se levantan con el teléfono en la mano, escuchando la voz del mundo antes que la voz de Dios. Se acuestan con el televisor encendido, dejando que la confusión y la violencia del mundo sean lo último que entra en su espíritu. Y luego se preguntan, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué me siento vacío? No te sientes vacío porque Dios te haya abandonado, te sientes vacío porque estás lleno de lo incorrecto. Dios está hablando. Dios siempre está hablando. Pero su voz es un silbo apacible, y no puedes escuchar un susurro en medio de un huracán. El ruido del mundo, la prisa, la preocupación, todo esto crea una estática espiritual que bloquea la frecuencia del cielo. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, venimos a apagar el volumen del mundo para sintonizar la voz de tu Padre. El desafío es que no solo es el ruido externo, hay múltiples voces peleando por tu atención. Está la voz de tu pasado, que te recuerde cada fracaso y te dice que no eres digno. Está la voz de la carne, que busca la comodidad, que te dice no ores, descansa, no ayunes, es demasiado difícil. Está la voz del enemigo, el acusador, que te condena día y noche, magnificando tus errores y minimizando la gracia de Dios. Y en medio de todas ellas, está la voz del Padre. ¿Cómo la diferencias? La voz del enemigo te trae condenación y vergüenza. La voz de Dios te trae convicción y arrepentimiento, la condenación te hunde, la convicción te levanta. La voz del miedo te paraliza, la voz de Dios te activa con fe. La voz del mundo te confunde, la voz de Dios te trae paz, incluso cuando no entiendes. El Señor dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Para conocer su voz, debes pasar tiempo con Él. No puedes reconocer la voz de alguien con quien nunca hablas. La voz que más escuchas es la voz que más influencia tiene sobre ti. Si pasas 8 horas escuchando las noticias y 5 minutos leyendo la Biblia, ¿qué voz crees que dominará tu día? Debes entrenar tu oído espiritual. Y la manera de entrenarlo es saturándote de su palabra escrita, la Biblia. La voz audible de Dios, Rema, nunca, jamás, contradecirá su palabra escrita, Logos. Cuando conoces la palabra, puedes identificar la falsificación. Y la condición número 1 para escuchar esa voz es la intimidad. Quieres escuchar a Dios, pero no lo buscas en el lugar secreto. Quieres una palabra pública, pero evitas la comunión privada. Dios no comparte sus secretos más profundos en la plaza pública, los susurra en la intimidad. Tienes que aprender a cerrar la puerta. Tienes que hacer una cita con Dios y respetarla más que cualquier cita de negocios. Busca el silencio. Elías buscó a Dios en el terremoto, en el viento y en el fuego, pero Dios no estaba allí. Dios le habló en un silbo apacible y delicado. Estás buscando a Dios en la emoción del evento, en la música alta, en la prédica explosiva, y todo eso es bueno, pero el verdadero discernimiento, la dirección clara, la encontrarás en la quietud de su presencia, cuando todo lo demás se calla. El silencio no es la ausencia de ruido, es la presencia de Dios. Pero a veces, la estática no es externa. A veces la interferencia es interna. Hay dos cosas que crean una barrera terrible para escuchar a Dios. La primera es el pecado no confesado. Isaías 59:2 dice claro, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado no hace que Dios deje de amarte, pero sí interfiere con la claridad de la señal. Es como lodo en la antena. Tienes que limpiar la conexión a través del arrepentimiento genuino.
La segunda barrera es la falta de perdón. Estás guardando rencor. Estás atado a una ofensa de hace años. ¿Cómo pretendes recibir la gracia de la voz de Dios si tú mismo estás negando la gracia a otros? La falta de perdón endurece tu corazón, y un corazón duro no puede recibir la tierna voz del Espíritu Santo. Hoy es el día de soltar esa carga, de perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces la paz y necesitas escuchar a tu Padre. Ahora que hemos limpiado la línea, quiero que escuches la primera cosa que Él te está diciendo hoy. Esto es el fundamento de todo. Él te dice, yo te escogí. Quiero que entiendas la profundidad de esto. Tú no eres un accidente. No eres un error genético. No eres el resultado de una noche de pasión sin planificación. Tú eres el resultado de una elección divina. Efesios 1:4 dice que Él te escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que el sol existiera, Él ya te había visto. Antes de que las montañas fueran formadas, Él ya había pronunciado tu nombre. Él no te escogió porque fueras perfecto, te escogió para que Él pudiera perfeccionarte. Él no te escogió porque fueras fuerte, te escogió para que su poder se manifestara en tu debilidad. El mundo escoge basado en el talento, en la apariencia, en las conexiones. Dios escoge basado en el corazón y la disponibilidad. Deje de descalificarte a ti mismo. Deje de escuchar las voces que dicen que no eres suficientemente bueno, que no tienes el título, que vienes de la familia equivocada. El creador del universo, el Rey de Reyes, te miró entre miles de millones y dijo, esa, es mío. Yo lo escojo. Tu valor no lo determina una opinión humana, tu valor lo determina la selección divina. Y debes entender algo sobre la elección de Dios. Dios no escoge a los capacitados. Él capacita a los que escoge. El mundo busca el currículum, Dios busca el corazón. Estás mirando tu falta de preparación, tu falta de elocuencia, tu falta de recursos. Y Dios está mirando tu disponibilidad. Mira a Moisés. ¿Qué dijo cuando Dios lo llamó? Señor, soy tardo en el habla, soy torpe de lengua, envía a otro. Estaba mirando su limitación. Pero Dios no estaba buscando un orador, estaba buscando un libertador. Dios le dijo, ¿quién hizo la boca del hombre? No soy yo, Jehová. Dios no necesitaba la habilidad de Moisés, Moisés necesitaba el poder de Dios. Mira a Gedeón. Estaba escondido en un lagar, muerto de miedo, sintiéndose el más pequeño de la tribu más pequeña. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba confundido, mirando sus circunstancias, pero Dios le estaba hablando su potencial divino. Dios te escoge no por quién eres ahora, sino por quién Él te ha destinado a ser. Deje de presentarle a Dios tus excusas. Tus excusas son un insulto a la capacidad de Dios para transformarte. Tu debilidad es el lienzo perfecto para que Él pinte su gloria. Y quizás tu problema no es tu habilidad, es tu pasado. Has fallado. Has cometido errores graves. Y la voz del acusador te dice constantemente, ¿tú? ¿Ministro? ¿Tú? ¿Empresario? ¿Tú? ¿Padre o madre de familia? ¿Con ese pasado? Dios no puede usarte. Quiero que escuches bien. Tu pasado no descalifica el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Si el pasado descalificara, ninguno de nosotros estaría aquí. Mira a Pedro. Le negó 3 veces, juró que no lo conocía. Y Jesús, después de resucitar, ¿qué hizo? No lo reemplazó. Lo buscó, lo restauró y le dijo, apacienta mis ovejas. Le dio la comisión más grande. Mira al apóstol Pablo. Era Saulo de Tarso. Respiraba amenazas y muerte contra la iglesia. Tenía las manos manchadas de sangre de cristianos. Según la lógica humana, él era el último hombre en la tierra que Dios debería escoger. Pero Dios lo derribó en el camino a Damasco, lo limpió, lo llenó del Espíritu Santo y lo convirtió en el apóstol más grande de la historia. Dios te escogió conociendo cada error que ibas a cometer. Él te escogió sabiendo que le fallarías.
Y aún así, te escogió. Su gracia es más grande que tu pecado. Tu arrepentimiento borra la culpa, la sangre de Cristo borra el registro. Deje de castigarte por algo que Jesús ya pagó. El hecho de que te haya escogido significa que tienes un propósito. No estás ocupando espacio en la tierra. No naciste solo para parar cuentas y morir. Dios te ha escogido para una asignación específica en este tiempo. Esther fue escogida para una hora como esta. Tú has sido escogido para esta generación. Hay un problema en el mundo que tu llamado es la solución. Hay una persona orando por algo que tú tienes la respuesta. Hay un sistema de oscuridad que tú fuiste diseñado para derribar. Tu propósito es único. Nadie más puede hacerlo. Si tú no lo haces, esa asignación se queda vacante. El enemigo sabe esto, y por eso te ataca tanto. El diablo no ataca a creyentes que están sentados en la banca. Él ataca a los que tienen un destino peligroso para su reino. La intensidad de tu batalla es proporcional a la magnitud de tu llamado. Si te sientes atacado por todos lados, si la guerra ha sido implacable, no es porque estés haciendo algo mal, es porque estás haciendo algo bien. Es porque el infierno ha reconocido la unción que hay sobre ti y está tratando de detenerte antes de que camines en la plenitud de tu propósito. Tienes que levantarte y entender que fuiste escogido para la guerra, y en esa guerra, ya se te dio la victoria. Pero sé que hay una voz que es la más difícil de callar. No es la voz del diablo. Es la tuya. Es ese sentimiento de no soy suficiente, el síndrome del impostor espiritual. Dices, Dios, ¿estás seguro? Me siento tan pequeño. Veo a otros más talentosos, más ungidos, más santos. Estás comparando tu debilidad humana con la aparente fortaleza de otros. El llamado de Dios no es una competencia, es una comisión. Cuando Dios te escogió, Él no te comparó con nadie. Te escogió a ti. Tienes que dejar de mirar a los lados y empezar a mirar hacia arriba. El sentimiento de insuficiencia es, en realidad, un prerequisito para la dependencia de Dios. El día que te sientas suficiente por ti mismo, ese día Dios tendrá problemas para usarte, porque el orgullo habrá entrado. Pero mientras te sientas insuficiente en tus propias fuerzas, te mantendrás conectado a la fuente, dependerás de su espíritu, buscarás su rostro. Dios ama usar a personas que saben que sin Él, no pueden hacer nada. Así que esa sensación de que no puedes es correcta, tú no puedes. Pero Él en ti, sí puede. Deje de enfocarte en tu yo no puedo y comienza a declarar su yo sí puedo en ti. Y es aquí donde entramos a la segunda parte de su promesa. No solo te dice yo te escogí, te dice yo te sostendré. Esta es la garantía. El llamado es la asignación, el sostén es la provisión para esa asignación. La promesa central está en Isaías 41, verso 10. Apropiate de esta palabra. Dios te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. El temor se va cuando su presencia llega. No desmayes, no te angusties, no te quedes paralizado. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La fuerza no viene de tu motivación, viene de su divinidad. Siempre te ayudaré. No es a veces, no es cuando te lo merezcas, es siempre. Y escucha esto, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios mismo, con su mano derecha, la mano de poder, la mano de autoridad, te está sosteniendo ahora mismo para que no caigas. Y esta promesa de sostén se activa precisamente cuando tus fuerzas se acaban. El mundo te enseña a ser autosuficiente, a no mostrar debilidad. Pero el reino de Dios opera bajo un principio opuesto. El apóstol Pablo lo entendió. Él tenía un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba, y le rogó a Dios 3 veces que se lo quitara. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Que el poder de Dios necesita tu debilidad para manifestarse en su plenitud. Tu área de mayor debilidad no es tu mayor problema, es tu mayor oportunidad para ver su gloria. Cuando te sientes débil, cansado, a punto de renunciar, es entonces cuando el poder de Cristo reposa sobre ti. Por eso Pablo decía,
Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Deje de esconder tu debilidad de Dios. Deje de fingir que lo tienes todo controlado. Ven ante Él y dile: Padre, no puedo más. Mis fuerzas se agotaron. Estoy débil. Y en ese momento de rendición honesta, el poder sobrenatural de Dios, su dunamis, viene y te recarga. Su sostén no es para los fuertes, es para los que reconocen que lo necesitan. Dios te sostiene en medio de la tormenta. Fíjate que la promesa no es: no pasarás por tormentas. La promesa es: yo te sostendré en la tormenta. Queremos un evangelio que nos evite los problemas, pero Jesús nos ofrece un evangelio que nos da poder sobre los problemas. Jesús estaba en la barca con los discípulos. Se levantó una tormenta feroz, y ellos estaban aterrorizados, gritando: Maestro, perecemos. Jesús estaba durmiendo. Él no estaba preocupado, porque la tormenta no puede hundir la barca donde está el creador de la tormenta. Quizás ahora mismo estás en la peor tormenta de tu vida. Vientos de enfermedad, olas de deuda, truenos de conflicto familiar. Y estás gritando: Señor, sálvame. Y Él te dice: yo estoy aquí contigo. No te voy a sacar de la tormenta todavía, te voy a sostener en la tormenta. Y te voy a usar para que reprendas esa tormenta. Dios no te va a sostener fuera del fuego, te va a sostener dentro del fuego, como a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando salgas de ese horno, saldrás sin olor a humo, pero con el testimonio de que el Hijo de Dios caminó contigo. Y ese sostén es práctico. Hablemos del sostén financiero. Muchos están ahogados por la preocupación económica. La inflación, la falta de empleo, las deudas que crecen. Y la voz del miedo te dice: no lo lograrás. Vas a perderlo todo. Pero el Dios que te escogió, el Dios que te sostiene, es Jehová Jireh, tu proveedor. Él no te llamó para dejarte avergonzado. Él sostuvo a la viuda de Sarepta durante la sequía. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo último para ella y su hijo. Pero como obedeció la voz de Dios, la harina no escaseó ni el aceite menguó. Dios sostuvo al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. No había supermercados, no había centros comerciales. Pero cada mañana, el maná estaba allí. Sus ropas no envejecieron, sus zapatos no se gastaron. Ese es el Dios que te sostiene. Él sabe cómo abrir ríos en el desierto. Él sabe cómo multiplicar lo poco que tienes. Él sabe cómo enviar cuervos con pan y carne. Deje de mirar tu cuenta bancaria vacía y empieza a mirar su almacén celestial lleno. Él es tu proveedor fiel, y Él te va a sostener. Y quizás la batalla más dura no es la financiera, es la emocional. Estás luchando contra la depresión. Estás batallando contra una soledad que te cala los huesos, aunque estés rodeado de gente. Estás lidiando con la ansiedad y los ataques de pánico. Te sientes roto por dentro. ¿Quién puede sostener un alma quebrantada? Solo Él. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Él es el único que puede entrar en los rincones más oscuros de tu mente y traerlos. Él es el único que puede sanar las heridas que nadie ve. Su sostén emocional no es una pastilla, es su presencia. Es el Espíritu Santo, tu consolador. Cuando sientes que ya no puedes más, cuando las lágrimas no paran, cuando el peso en tu pecho es insoportable, Él te sostiene. Él te abraza. Él te recuerda que no estás solo. David, un guerrero, un rey, pasó por depresiones profundas, y escribió: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tu alma puede estar abatida, pero tu espíritu debe aprender a esperar en el Dios que te sostiene. Finalmente, entiende cómo te sostiene. La promesa dice: te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es poderoso. No te sostiene con la mano izquierda, la mano de misericordia pasiva. Te sostiene con su diestra, su mano derecha. En la Biblia, la diestra de Dios significa su poder, su autoridad y su justicia activa.
Esto significa dos cosas. Primero, te sostiene con un poder que nadie puede arrebatar. Estás seguro en su mano. Segundo, su mano pelea por ti. La diestra de Jehová hace proezas, dice el Salmo. Cuando Dios te sostiene con su diestra de justicia, significa que Él se encarga de tus enemigos. Significa que Él trae justicia a tu causa. Significa que Él voltea la trampa que el enemigo te preparó. No tienes que vengarte. No tienes que pelear en tu propia fuerza. Tienes que quedarte quieto, sostenido por su mano, y ver cómo la diestra de Jehová te defiende. La misma mano que te levanta es la mano que derrota a tus adversarios. Por eso puedes estar en paz. Ahora, esta promesa de que Él te escogió y Él te sostendrá requiere un componente para activarse. Se llama fe. Estamos en un mensaje de fe. Y la fe no es lo que tú sientes. La fe no es una emoción. Si te guías por tus sentimientos, estarás arriba un día y en el suelo al siguiente. Los sentimientos son volátiles, dependen del clima, de cómo dormiste, de las noticias que recibiste. Pero la fe bíblica no tiene nada que ver con sentir. La fe es creer la palabra de Dios por encima de tus circunstancias y por encima de tus sentimientos. La fe es estar en medio de la tormenta, sintiendo miedo, pero declarar, Dios es mi amparo. La fe es mirar la cuenta bancaria en cero, sintiendo ansiedad, pero declarar, Jehová es mi proveedor. La fe es recibir un mal diagnóstico médico, sintiendo dolor, pero declarar, por sus llagas he sido curado. Tienes que dejar de esperar sentirte ungido para orar. Tienes que dejar de esperar sentirte el fuerte para avanzar. Tu fe no se basa en tu emoción, se basa en la integridad de su promesa. Y la promesa que Él te dio hoy es, te escogí y te sostendré. Cree esa palabra, no tu sentimiento. Es tiempo de que actives esa promesa. Quiero que hagas una declaración profética ahí donde estás. La fe habla. La fe declara lo que no es como si fuera. Quiero que lo digas en voz alta, que lo escuche tu casa, que lo escuchen los demonios que te atormentan, que lo escuche tu propia alma abatida. Di conmigo, soy escogido por Dios. No soy un error. Tengo un propósito divino. Soy amado por mi Padre. Soy sostenido por su mano poderosa. El Dios que me llamó es el Dios que me respalda. No temeré. No desmayaré. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hay poder cuando alinees tu boca con la palabra de Dios. Has pasado demasiado tiempo declarando tu problema. Estoy tan enfermo, estoy tan endeudado, nadie me ama. Y mientras más lo declaras, más lo magnificas. Hoy tienes que cambiar tu confesión. Deje de describir la oscuridad y empieza a llamar la luz. Empieza a declarar su promesa. Soy sostenido. Soy bendecido. Soy victorioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para hacer esto, debes cambiar tu enfoque. Deje de mirar tus limitaciones. Deje de medir el gigante. Moisés envió 12 espías. 10 de ellos volvieron con un reporte de limitación. Es verdad que la tierra fluye leche y miel. Pero los gigantes son demasiado grandes, las ciudades están amuralladas, somos como langostas. Miraron sus limitaciones. Pero 2, Josué y Caleb, volvieron con un reporte de fe. Dijeron, es verdad que hay gigantes, pero los comeremos como pan. Nuestro Dios es más grande. Estás enfocado en tus gigantes, el gigante de la deuda, el gigante de la enfermedad, el gigante de la adicción. Estás midiendo tu poca fuerza contra su gran tamaño. Deja de mirar al gigante y mira al Dios ilimitado que te sostiene. Tu Dios hizo los cielos. Tu Dios abrió el mar rojo. Tu Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Y tú crees que ese problema que tienes es demasiado grande para Él? El tamaño de tu gigante revela el tamaño de la bendición que viene. Deje de mirar tu limitación y magnifica el poder ilimitado de tu defensor. El pastor Juan Carlos Arrillán es un testimonio vivo de esto. ¿Crees que el enemigo no ha intentado detener su ministerio? ¿Crees que no ha enfrentado oposición, traición, enfermedad o escasez?
La unción que carga trae un nivel de guerra que pocos entienden. Pero en cada prueba, él ha sido sostenido. Porque un día, Dios lo escogió. Y cuando Dios escoge, Dios sostiene. Cuando ves la unción sobre un hombre o una mujer de Dios, no solo veas la gloria. Reconoce la historia de batallas en las que Dios lo tuvo que sostener. Y el mismo Dios que lo ha sostenido a él, el Dios de Reagan, es tu Dios hoy. Y Él te está sosteniendo a ti. Quiero hacer una oración final para sellar esta palabra sobre tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Levante tus manos como señal de rendición y recepción. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo desato esta palabra sobre cada persona que escucha. Espíritu Santo, te pido que ahora mismo tú confirmes en su espíritu que han sido escogidos por ti. Rompe toda mentalidad de orfandad, rompe todo complejo de inferioridad, rompe toda mentira del diablo que les ha dicho que no son dignos. Declaro que son tu linaje escogido, tu real sacerdocio. Y ahora, Padre, ministra fuerza. Hay gente débil, cansada, a punto de colgar los guantes. En el nombre de Jesús, así como dijiste, yo te sostendré, suelta ahora mismo esa fuerza de lo alto. Suelta el dunamis. Sosténlos, Señor. Sostén su matrimonio. Sostén sus finanzas. Sostén su salud. Sostén sus emociones. Que la diestra de tu justicia los levante de la ceniza y los ponga en lugares de honra. Yo declaro que la angustia se va. Declaro que la depresión se rompe. Declaro que el miedo huye. Y sello sobre ti la promesa, eres escogido y serás sostenido hasta el final. Recíbelo ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.